país. Volvemos a las calles de todo el país. Marihuana legal para todos. Tirate al piso. Hay quienes están a favor, quienes están en contra y se ha generado una polémica. En Argentina existe un pueblo cuyos 8.000 habitantes buscan convertirse en la primera comunidad argentina en cultivar marihuana para uso medicinal. Le solicita al Estado la despenalización de la siembra, el cultivo y la producción ¿de qué? De marihuana. Es ley, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. En este momento ya hay registro de semillas nacionales de cannabis. General Lamadrid se convirtió en el primer distrito del país en ser autorizado a cultivar cannabis con fines medicinales. No podemos seguir penalizando el consumo personal de cannabis. Tenemos que de una vez por todas dar ese debate. Esta decisión que ha tomado desde muy pequeño, en segundo grado dijo que quería ser médico. Marcelo no sabe medias tintas. Cuando algo se le pone acá, no lo iba a dejar conforme así nomás. Yo desde que tengo uso de razón, desde chiquita, o sea, no tengo noción de haber querido ser otra cosa que médica. Y más después, cuando Marcelo por ahí fue un poco referente mío y decidió ser médico, o sea, era como que todo orientaba hacia eso. Rico, rico. Yo era el jefe de mi hermana en una sala de internación de un hospital escuela, y entonces la llevo a mi casa con su hija pequeña y empieza a convulsivar. Primero al principio no se entendía muy bien lo que era, no se diagnosticaba bien. ¿Y cuando llegó el diagnóstico? Lo odié. Lo odié. Era algo raro tener neurolupus. Por lo poco que sabía, la gente no sobrevivía y yo tenía hijas muy chiquitas. Amo ser médica y no podía ejercer más. O sea, todo lo que había logrado con mucho esfuerzo se me desbarrancaba. Y tenía que depender de que me dieran pastillas, de que me bañaran, de que me ayudaran a caminar. Y tenía 30 y pico de años. Yo en los pies de la cama, él en una silla, Mariela acostada, tira dormida 3, 4 convulsiones una detrás de la otra, rompe, tira velador, tira todo. Y me dice, así, marihuana o nada. En este pueblo, imaginé que el cannabis era lo más raro que hacíamos los adolescentes como cosa rara. Algunos de mis compañeros se emborrachaban o fumaban, o sea, fumaban tabaco. O sea, el cannabis no fue parte de mi adolescencia, ni mucho menos. Y cannabis, la planta, la conocí en Canadá. O sea, que cuando llego a Canadá, en vez de ir a un hospital o sala de cuidados paliativos y dolor, me llevan a una plantación como esta, dije, Dios mío, qué olor que hay acá y ¿qué es esto? De repente quedo en el cultivo y se cierra la puerta y era blindado. Y de este lado de la puerta estaba dibujado el sistema endógeno, o sea, el sistema receptor en el cerebro y en el tubo digestivo. Yo como experto en herramientas terapéuticas, cualquier sistema que tenga mucha expresión en el cerebro y el tubo digestivo es importante. ¿Ese es el sistema endógeno? Listo. Ya sé que yo en La Plata voy a explicar sistema endocannabinoide. O sea, es como haber visto, no sé, como una iluminación. En una puerta de repente vos ves, decís, claro. El sistema endocannabinoide está en la mayor parte de nuestras células. Entonces, es el sistema propio por el cual se regulan muchos procesos fisiológicos. Sueño, balance energético, apetito, humor, memoria, aprendizaje.
Todos tenemos algún motivo, algo que hace que estemos hoy acá. Y en mi caso fueron por 2 pacientes, por una mamá que llegó un día a contarme qué pasaba con sus hijos. Eran chicos muy complejos, uno con trastorno del espectro autista muy grave y el otro con epilepsia refractaria. Traté de ayudarlos como pude, desde el punto de vista médico tradicional, como venía trabajando hasta ese momento. Y pasado un tiempo, la madre viene a la consulta a contarme que él estaba dando cannabis a sus hijos. Estábamos en 2015 y en ese momento la verdad que no había ni mucha información ni muchos médicos que trabajaran con cannabis a nivel mundial. Así que bueno, lo que yo le dije a la madre es que realmente no sabía de qué me estaba hablando, no conocía nada, pero que estaba dispuesta a acompañarla en esto, a aprender. Y acá estamos. Mi hijo, no sé ni cómo decirlo, se le cayó un velo. Había un chico de 8 o 9 años tapado de medicación al que yo no le conocía la personalidad. Y a partir del uso del cannabis empecé a descubrir cómo es él. El miedo nos invitó a la valentía y nos invitó a la conquista y nos invitó a eso, a empoderarnos. Y el fito preparado, bueno, a ver, probamos esta cepa, para la noche, para las crisis. Nada, está maravilloso, Fidel, por suerte. El cannabis, así como me interpeló a mí en términos de investigadora o de especialista en epilepsia como neuróloga, creo que es una planta que interpela en general a la sociedad, interpela a las y a los investigadores, donde tienen que aceptar que hay saberes que desconocen y no tienen y están aportados por la comunidad. Interpeló a la industria farmacéutica, a los profesionales de la salud, a la gente que tienen el poder para legislar y decir que algo está bueno o está malo. Y me parece que es interesante ese rol que cumplió, ¿no? Y creo que esto también pasó en el ámbito nuestro, ¿no? Yo me sorprendí en ese momento, la verdad que como todos conocía el cannabis como lo conocemos todos, de forma recreativa y adulta, y no lo conocía desde el punto de vista medicinal, pero la verdad es que los cambios que estos chicos habían tenido tomando cannabis a mí me sorprendieron un montón. No fue un videito de YouTube que vi, algo que alguien me contó, sino que los pude ver en primera persona y me llamaron muchísimo la atención y creo que a partir de ese momento no pude darle la espalda a esto. Hay pocas herramientas terapéuticas que le cambian la mirada a las personas. Y yo sé que hay una planta que seguramente en esa búsqueda de un médico, un paciente y un familiar, alguien va a encontrar la llave para cambiar una mirada, la llave para cambiar el sueño, la llave para cambiar el apetito, un final de vida más adecuado, un niño con autismo con síntomas más controlados. Primero, ver a mi hijo mirarme a los ojos es como para otra persona ganarse el Guinness 6, ¿no? Es bueno. Lo llamé por su nombre y me miró, ya, a los 8 años. Tuve que esperar 8 años para que eso ocurriera y tener una planta como esta para tener la posibilidad de llamarlo y que me mire, ¿no? Y después dije, bueno, ¿dónde están las banderas? Vamos a luchar por esto porque esto lo tiene que saber el mundo entero. ¿Quién le dice que no a estas madres? Me parecía que iba a tener más adhesión si empezábamos a hablar del uso terapéutico de la planta, que todos sabíamos que la tenía, pero bueno, no se hablaba de eso. Éramos muy poquitos los que estábamos trabajando en las sombras con cannabis y ellas venían buscando acompañamiento de los médicos, no querían mandarse solas a darle cannabis a sus hijos. Ellos querían que los médicos los acompañen y no lo encontraban. Que vimos cómo le cerraban la puerta en la cara a muchas madres, ese cachetazo ese rechazo y ese echarte del consultorio, no es una frase hecha, de verdad echaban a la gente del consultorio y entonces decir, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Y Marcelo me propone tomar cannabis. Se lo planteamos a la neuróloga, epileptóloga que me estaba tratando y obviamente dijo, Marcelo, olvídate, no hay de evidencia científica, sacale eso, te haces cargo de tu hermana. Y bueno, sí.
y seguí tomándolo, obvio, sin dejar la medicina tradicional, pero se complementó y me hizo muy bien. Marcelo llegaba a las 8 de la mañana a mi casa y me preguntaba, ¿y Marie? ¿Con dolor o sin dolor? Con dolor, decía yo. Y a partir del cannabis, pasada una semana más o menos, no recuerdo bien, el enano me preguntaba, Marie, ¿con dolor? Y empecé a decir, sin dolor. Sin dolor, no solo sin dolor, que me quería levantar, pinté un cuadro, me pintó por el arte que yo cero, hice un bordado, se me mejoró el estado de ánimo, que yo tenía un estado horrible de ánimo, estaba devastada, empecé a dormir mejor, o sea, empezó con el correr del tiempo, a medida que iba tomando, cada vez me hacía mejor. Yo diría que son las pocas moléculas que no tienen dosis letal. O sea, que no hay nadie que pueda morirse por usar cannabis. No hay ningún reporte de esto, ¿no? Cosa que pasa con drogas que se venden de venta libre o con otras moléculas. Entonces creo que esto fue logrando un nivel de legitimidad que se fue acompañando con un nivel de legalidad. Empecé a buscar acá en Argentina. Entonces llegué al Cedronar y el directivo del Cedronar plantea que en Argentina no estaba preparada en el 2014 para dar un debate maduro sobre el cannabis. Pero ahí se agrandó la lucha. Ya dejó de ser una cuestión de familia, digamos, del problema que ya teníamos. Y salí de ahí y dije, la Madrid es el lugar donde yo voy a poder medir cuánto socialmente estamos preparados y avanzar. Hay quienes están a favor, quienes están en contra. Se trata de General La Madrid, una localidad ubicada al sudoeste de Buenos Aires. Quiere que se convierta en la primera ciudad del país donde sea legal cultivar marihuana con fines medicinales. Y hacer los primeros ensayos clínicos en el país. Presentó una petición en el Congreso Nacional para que se despenalice la siembra, el cultivo y la producción de cannabis con fines medicinales. ¿Qué le parece? Cultivar marihuana es delito. El uso medicinal del cannabis en Argentina, como lo conocemos ahora, tiene un pico más o menos entre 2014 y 2016, donde empieza también a correrse la bola de la importancia de los aceites y de quiénes hacían esos aceites. Cuando estábamos en la clandestinidad con el cannabis, era una contradicción tremenda, porque algo tan vivo puede estar en la clandestinidad, pero al mismo tiempo fue, por acá es, a por ello vamos, si nos revientan la puerta, yo acá estoy. La investigación no se podía costear económicamente, entonces decidí hacerlo en un aula, hacerlo con los alumnos y que fuera abierta a la comunidad. Entonces las aulas se empezaron a llenar de actores no médicos, no estudiantes de medicina, venía la abuela a la charla. Entonces desde ahí comenzó la transformación. Tengo que abrir las puertas para que ingrese el conocimiento. Y el que ingresaba a las clases mías de cannabis era un cultivador. Lo vuelvo más amplio y mis clases ya no se dan en la facultad, se dan en un garage de Berazategui donde había tanto humo que no nos veíamos. O sea, yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Pero los flacos hablaban tan lindo de la planta que había que aprender de ellos. En ese momento se empiezan a tejer redes de mamás que necesitaban para sus hijos, niños con epilepsia refractaria, con autismo, gente de la militancia canábica y madres. Nace la idea de crear Mamá Cultiva Argentina, que si no recuerdo mal se presenta en sociedad en febrero de 2016. Sheraton de Mar del Plata, el congreso más importante de neuropediatría. ¿Hay acá en la sala algún cultivador? Y de repente, una manito y uno se levanta. Me llamo Diego, yo cultivo para las madres que están en el fondo. Automáticamente, la sociedad científica más dura perdió el poder hegemónico. ¿Y quién se iba a animar a discutirle a esa mamá que está en la última fila, que su niña no responde a las herramientas tradicionales, discutir una alternativa? Entonces la mamá le dijo a la segunda fila, yo entiendo, doctora, si usted fue médica de mi hija, pero ¿se acuerda la medicación, la cantidad de medicación que le dio y mi hija no respondía? Y si alguien plantea una alternativa, ¿por qué usted se niega a eso?
Duró el debate esa cantidad de minutos. El primer día que se hace esta primera charla en el Consejo Deliberante, me cargaban y me decían, pero ¿cuánto pueden llegar a escuchar esto? 30, 20, ¿cuántas sillas ponemos? Pero claro, cuando empecé a subir las escaleras de rumbo al Consejo Deliberante, empecé como a emocionarme, porque empezaba a ver, ¿no?, la familia, la maestra, los pacientes, con un pañuelito, una paciente oncológica. Los pueblos de alrededor dijeron, mirá, o sea, un pueblo de 8.000 habitantes planteando cambiar la ley de cannabis. Que era muy difícil plantear ese tema en ese momento. En ese momento éramos todos locos, faloperos, o sea, fui a Coronel Suárez a decir que íbamos a hacer una plantación de cannabis y no sabía lo que se me reía esa gente. Carlos dio un puntapié inicial fundamental, porque sin él por ahí no podríamos estar como estamos ahora. Hablamos con todos los diputados, todos los senadores, o por lo menos lo intentamos con todos y todas. Encontramos resistencia, pero también mucha moral. No había intenciones de tratar ninguna ley de cannabis ni nada que se le parezca. Entonces, cuando vinieron las madres y contaron los beneficios que tenía para sus niños que convulsionaban hasta 20, 30 veces por día, yo dije, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué tenemos que estar haciendo sufrir más sufrimiento sobre el sufrimiento? El seminario del 2016 fue otro hecho diferente y fue otra respuesta extraordinaria de nuestro pueblo. Fue explosiva. La Madrid tiene una capacidad hotelera para 100 personas. En el polideportivo había 1.600 personas. ¿Qué quiso decir? Que nuestro pueblo se transformó en un gran hotel. La gente se quedaban en las casas de la gente de ahí, porque no hay hotelería. Y Mamá Cultiva de Chile vino, y ahí me acuerdo yo de Valeria Salech, que arrancó ahí. Y se vinieron los medios acá nacionales, se vino el Congreso Internacional y se vino toda una movida que sorprendió al pueblo. Se transformó en una política pública y podía generar valor agregado para nuestro pueblo, que era una necesidad también. La ley empezaba como a salir, pero no salía. La votación se postergaba. Y yo esa tarde tenía consultorio y tuve la sensación de que ese día ya salía la ley de cannabis. Le digo, Mariela, ¿te parece que viajemos a Buenos Aires? Porque sí, vamos juntos. Vamos a votar el proyecto de ley y el proyecto de comunicación. Esto se vota por medios electrónicos. En una única votación. En una única votación se vota. Resultan 58 votos afirmativos, 0 votos negativos. Ese día lloramos de emoción, rápidamente la leímos bien, la dijimos, ¡qué ley mala! Mi análisis es que es una ley que se hizo para, descomprimir la presión que estaban generando las organizaciones y las familias, ¿no? O sea, restringieron a las patologías solo a la epilepsia refractaria porque decían que la OMS solo reconocía que había evidencia científica que comprobaba que servía para esa patología, desconociendo al resto. Hace 2 años que todos los días más de 70 personas nos dicen que están sufriendo, que tienen dolor, que están postrados en la cama y nosotros no tenemos manera de ayudarlos. Hay un cambio de gobierno y empieza a trabajarse en enero del 2020. Y a los poquititos días empieza la pandemia y yo dije, bueno, lo van a reglamentar el día que termine la pandemia. Y no, para nuestra sorpresa, en noviembre de 2020, Carla Bisotti, ya siendo ella ministra, firma el decreto reglamentario con todo lo que pedimos. Me acuerdo que lo leí varias veces porque no podía creer. Le habíamos dicho, cultivo personal, cultivo para terceros y cultivo comunitario. Todo eso tiene que estar. Y estaba. Una reglamentación que permite que hoy tengamos el ReproCan. El ReproCan es el registro de cannabis medicinal para los autocultivadores, es decir, aquellas personas que tienen una dolencia, que tienen una afección y que el médico les receta, les prescribe el cannabis, se inscriben en este registro y el registro les da un certificado que les permite cultivar legalmente en sus domicilios. Nos permite a todos tener hasta 9 plantas florecidas en nuestras casas, en nuestros jardines,
nos permite poder transportar esas flores o esos aceites dentro del territorio nacional, hasta 40 gramos, donde quisiéramos. Nos da mucha seguridad tener un cultivo propio y también mucha soberanía, porque en el 2016 la única manera de hacer té de aceite era importando uno de afuera que salía a 300, 400 dólares. Y la verdad que la salud no puede ser un privilegio. Empieza a haber un medicamento en base a cannabis en las farmacias, rico en cannabidiol. No solo lo legal, sino también a partir de ahí todos los trabajos científicos que fueron saliendo, ¿no? Sobre diferentes patologías, y también eso nos da un alivio de saber que lo que veníamos haciendo estaba bien. Es una ley en donde de pronto el INTA quedó como una institución con un rol importante, porque junto con el CONICET éramos los únicos que potencialmente íbamos a poder llevar adelante las investigaciones y el cultivo de cannabis. Y fue difícil porque de pronto tuvimos una demanda enorme. Nosotros teníamos acá en Castelar semanalmente 4 o 5 llamadas por teléfono o mail de que querían empezar un convenio para hacer producción de cannabis. Cuando salió la ley, y que nosotros estábamos recién leyendo de qué se trata eso, cuando todavía faltaban todas las normativas, ¿no? Hacia fines del 2021, el INASE, el Instituto Nacional de la Semilla, saca unas nuevas resoluciones donde nos permite empezar a trabajar con lo que se consideran, o nosotros llamamos genéticas locales. Y muchas de ellas ya con un proceso de mejoramiento encaminado, de hecho, por los cannabicultores. El espíritu de esas normativas fue un reconocimiento al movimiento canábico que venía en un proceso de mejora de genéticas hacía muchos años. Creo que fue un ambiente muy generoso de intercambio de información. Empezamos a ver que era importante construir una empresa de base tecnológica. Y una empresa de base tecnológica es una empresa que con información nueva, con información reciente, es capaz de generar productos y servicios nuevos y empezar a disputar en el mercado. Y entonces con eso en la cabeza creamos la empresa Cannabis CONICET. En este momento estamos dando una serie de servicios, desde la venta de semillas registradas en el INASE, o sea, semilla nacional. No solamente es un problema de soberanía, sino también de costos. Bueno, en el CENPAT estamos haciendo el programa interdisciplinario de cannabis, en donde venimos trabajando 6 variedades nuevas para la Argentina de cannabis medicinal, con las cuales hacemos aceites para hacer ensayos clínicos que se hace con el Ministerio de Salud de la provincia del Chubut. Ahora, con este marco legal, lo que sí podemos hacer es trabajar desde el Estado y desde lo privado en tener productos de cannabis que, aparte de que generan puestos de trabajo, también traen salud a la población. Lo estamos usando hoy en día como un remedio paliativo para distintas patologías, como por ejemplo para el dolor. Uno de los proyectos que nosotros miramos como una oportunidad para la provincia de La Rioja y sobre todo para el desarrollo de sus economías regionales y su sector minifundista fue la oportunidad que brindaba el cannabis, y en eso estamos en este momento. El cannabis se acomodaba a lo que nosotros entendemos como economía del conocimiento, en donde son industrias que tienen mucha innovación tecnológica, mucho impacto en la mano de obra, mucha rentabilidad y que se adecuan a pequeñas escalas, es decir que en La Rioja nosotros podíamos utilizar el cannabis para revalidar aquellas porciones de tierra o sector minifundista que había quedado relegado de lo que son los commodities agrícolas tradicionales. Se puede incorporar hasta 30 personas por hectárea en sus actividades y tiene una alta rentabilidad en la medida que nosotros generemos productos terminados a partir de esas cadenas de valor. Entonces le estamos dando a través de este desarrollo en una empresa como Agrogenética la posibilidad a personas que puedan seguir viviendo en Chilecito y ejercer su profesión acá. Estamos en proceso de elaboración de un aceite rico en CBD de amplio espectro para ser entregado de manera gratuita a todas aquellas organizaciones de madres con chicos con discapacidad, escuelas especiales, pacientes inscriptos en ReproCan de la provincia con alguna patología y por supuesto ponerlo a disposición en farmacias de la provincia de La Rioja. Esa ley, después si no hubiera habido personas como Marcelo Morante
Hoy podríamos estar prácticamente en cero. Llevó el cannabis a interactuar él con otros organismos y que pueda haber hoy más de 35 proyectos autorizados en el país produciendo productos derivados de cannabis. Justo ahora estamos incorporando un potencial cultivo que tiene muchas características benéficas, tanto en la construcción, en la alimentación y en el desarrollo de un montón de industrias, que es el cáñamo. Por empezar, es una planta bastante noble en cuanto al cultivo. Bajo condiciones normales de clima consume muy poca agua en relación a otros cultivos. Casi todas las partes de la planta que pueden ser utilizadas tienen muchos usos posibles y poco desarrollo actualmente. Esto es una industria incipiente, pero que tiene un futuro enorme a nivel país. Vos pensá que se habla de millones y millones de dólares de ganancia en un par de años y se habla también de 10.000 puestos de trabajo. En 5 años vamos a tener 10.000 nuevos puestos de trabajo. Tenés muchos jóvenes con mucha experiencia en la planta y que saben de la planta más que un ingeniero agrónomo. Tenés investigadores que están investigando acerca de las nuevas propiedades del cannabis y los nuevos beneficios medicinales de una planta milenaria. Ese trabajo que lo hacíamos en la clandestinidad, que era tener 1 o 2 plantas porque no te lo permitía la ley, nos permitió también, yo como científico, seguir estudiando en paralelo. Y todo ese trabajo que también se fue dando después con la sociedad, más que nada por las mamás que hicieron fuerza para que todo este trabajo de los cultivadores que venimos haciendo muchos años sirva para la medicina de sus hijas, de sus hijos y después de toda la población. Hay mucha gente hoy en día que usa cannabis medicinal. En Argentina hicimos algo que no se hizo en ningún lugar del mundo, que fue construir desde el territorio hacia el consultorio. Cuando uno construye conocimiento científico, cuando uno educa y crea y enseña y muestra la información, es mucho más trabajoso, es mucho más lento, pero no hay con qué darle. Yo nunca pensé que íbamos a estar en donde estamos hoy, parados. O sea, esto que está pasando hoy, que podamos cultivar, que la gente pueda tener sus semillas registradas, que haya seguridad en el uso del cannabis, es un sueño. Lo que me gustaría a mí es que esta planta, que es una planta más de la naturaleza, se despenalice, que no haya más gente presa por cultivar. Hay una fuerte estigmatización, hay una fuerte persecución al consumo personal. Este Congreso debería abocarse al tratamiento de la despenalización. Ya que el ritmo se hizo fibra, danza solitaria, lienzo blanco. Se tiene que dar la despenalización total de la planta de cannabis sativa. Hoy los que se oponen tienen intereses. No hay gente común que se oponga al uso del cannabis. Cuando se dice la marihuana es la puerta de entrada a las drogas duras. No, la puerta de entrada a las drogas duras es el dealer. Yo creo que la maduración de la sociedad se va a dar sí o sí. O sea, nosotros esto lo ganamos.